¿Cómo están? ¿Contentos? ¿Felices? ¡Wow! Hoy vamos a tener un tema muy interesante que le he puesto: el poder de las expectativas. El poder de las expectativas. Y quiero que veamos qué poderoso es las cosas que nosotros pensamos, creemos, y cómo muchas veces podemos tener expectativas incorrectas. Pero no me quiero apresurar. Vayamos primero al significado de la palabra expectativa, ¿ok? Entonces, en la Real Academia Española, expectativa se define como esperanza de realizar o conseguir algo, posibilidad razonable de que algo suceda, posibilidad de conseguir un derecho, una herencia, un empleo u otra cosa, al ocurrir un suceso que se prevé. Todos tenemos expectativas. Las expectativas son nuestras creencias, son nuestras convicciones, lo que creemos esperar y lograr. Algunos tienen expectativas altas, otras bajas. Las expectativas surgen muchas veces de nuestro entorno, de nuestro trasfondo, de nuestra formación en casa, de nuestras seguridades o inseguridades. Surgen de nuestras creencias, de nuestra confianza en algo o en alguien o en nosotros mismos. Finalmente, las expectativas es lo que nosotros esperamos recibir, aquello que nosotros pensamos que nos merecemos, aquellas conclusiones que en base a nuestra experiencia y a los sucesos que vemos son las que de alguna manera condicionada pensamos que vamos a recibir. Son expectativas. Me da mucha risa, ¿verdad? Cuando en Instagram estás viendo expectativa y realidad, ¿verdad? Y sale un cuate bien fornidote, así como yo, y de repente yo, después de 6 meses de ir al gimnasio, todo esparramado, ¿no? ¿Cómo está nuestra expectativa versus la realidad? Quiero decirte que hay expectativas positivas, hay expectativas negativas, hay expectativas que yo le pudiera decir reales. En el terreno de las expectativas cometemos muchas equivocaciones. A veces no esperamos nada, a veces nos ha castigado tanto la vida, a veces no nos logramos terminar de perdonar, a veces nos etiqueta un pasado, nos etiqueta una mala experiencia, que somos como la corcholata, ¿verdad? Nos dicen la corcholata, ¿por qué? Porque estamos en el piso, solo agarramos lo que está en el piso. Y cuando una persona tiene expectativas bajas, pues va a buscar a alguien con expectativas bajas. Por eso es tan importante afinar y estar perfilando nuestra expectativa en el lugar correcto, como Dios nos ve. A veces esperamos demasiado sin las disciplinas correctas. A veces quisiéramos un montón de cosas, pero no estoy dispuesto a pagar el precio por ellas. A veces están centradas las expectativas en los que puedo hacer otros por mí. Y eso no está chido, ¿no? Porque la mujer está esperando que su marido, su expectativa está en función de él, de que él la haga feliz. Y él es un infeliz. Es un infeliz porque tuvo un padre infeliz, tuvo una madre infeliz, y entonces no puede darle lo que no tiene. Y la Biblia dice que maldito el hombre que confía en el hombre. No podemos entonces tampoco pensar que nuestra expectativa depende de lo que pueda hacer otra persona, incluso mi jefe, mi esposa, o peor aún el pastor. Nuestra expectativa no está basada en eso. A veces también nuestra expectativa está basada en la lógica y en las circunstancias que me rodean, que deseo tanto que algo suceda. Hay un entorno, hay una situación que está a mi alrededor, que nuestra expectativa sería: Dios, si tú hicieras esto, en este momento las cosas pudieran cambiar.
Hay veces que anhelamos tanto, ¿verdad? Que Dios se le aparezca en persona a uno de nuestros hijos porque es necio, socarrón, rebelde, no entiende. Y el medio ambiente, las circunstancias nos hacen querer esperar algo. Y ponemos en ellos nuestra confianza. A veces también está basada en la suerte. Oh, si tan solo me sacara la lotería, si sacara el premio mayor, las cosas serían diferentes. Wow. ¿De qué depende el éxito o el fracaso de nuestras expectativas? Quiero que pongas mucha atención y quiero hablarte de varios personajes en la Biblia que nos pueden dibujar muy bien nuestra naturaleza humana, ¿sí? Y podamos ver cómo algunos de ellos tenían expectativas equivocadas y otros tenían expectativas correctas. Cómo ellos pudieron tener esa fe, ese no sé qué, para poder mantenerse en los momentos difíciles, en los momentos turbulentos de su vida. Así que quiero que pongas mucha atención. Te voy a hablar de 3 personajes y veamos cuáles eran sus expectativas. ¿Estamos listos, iglesia? Amén. Muy bien, el primero de ellos se llama un hombre que era un profeta. La Biblia dice que Jesús dijo: nunca se ha levantado ni antes ni después un profeta tan grande como Juan el Bautista. ¿Sí? Jesús dio testimonio acerca de Juan el Bautista como un hombre ungido por Dios con el poder de Elías. Algunos decían: ¿quién es Juan el Bautista? Es Elías. Era un hombre muy singular, era un hombre con mucha pasión, era un hombre muy entregado a Dios, era un hombre que quería marcar la diferencia en su generación. Y en Lucas capítulo 7, 24 al 30 nos habla un poco acerca de este personaje, Jesús, Juan el Bautista. Dice: después de que los discípulos de Juan se fueron, Jesús comenzó a hablar acerca de él a las multitudes. Jesús les empezó a contar a las multitudes quién era Juan el Bautista. ¿A qué clase de hombre fueron a ver al desierto? ¿Acaso era una caña débil sacudida por la más leve brisa? ¿O esperaban ver a un hombre vestido con ropa costosa? No. La gente que usa ropa elegante y vive rodeada de lujo se encuentra en los palacios. Buscaban a un profeta. Así es, y él es más que un profeta. ¿Quién está hablando? Jesús, con letras rojas en tu Biblia. Está diciendo: y él es más que un profeta. Juan es el hombre al que se refieren las escrituras cuando dicen: mira, envío a mi mensajero por anticipado, y él preparará el camino delante de ti. Les digo que de todos los hombres que han vivido, nadie es superior a Juan. Wow. Sin embargo, el más insignificante en el reino de Dios es superior a él. Después predicaremos de ese pasaje. Cuando oyeron esto, todos, hasta los cobradores de impuestos, coincidieron en que el camino de Dios era el correcto porque fueron bautizados por Juan. Pero los fariseos y los expertos en la ley religiosa no aceptaron el plan de Dios para ellos porque rechazaban el bautismo de Juan. Wow. Juan era un profeta. Había nacido milagrosamente. La Biblia dice que sus padres, siendo ancianos, Elizabeth y Zacarías, estando Zacarías ministrando en la presencia de Dios, se le apareció el ángel Gabriel y le dijo: tu mujer quedará embarazada. Y a causa de que Zacarías no creyó, quedó mudo hasta que el hijo nació y le pusieron por nombre Juan. Pero había un destino, había una gloria, había algo tremendo preparado para la vida de Juan. Las escrituras habían anunciado que Dios enviaría un mensajero que prepararía el camino del Señor, y el papel de Juan era el de ser vocero.
el director de campaña, el anunciador, que anunciaba y decía: aquí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan tuvo el privilegio de reconocer a Jesús como el Cordero de Dios, como el Mesías, y presentarlo a las multitudes. ¡Wow! Juan era un profeta de Dios, con un llamado de Dios impresionante. Y la gente estaba enojada con él porque les hablaba directamente. Les decía: arrepiéntanse, víboras, paredes blanqueadas, vuélvanse de sus malos caminos y bautícense como una señal de arrepentimiento por sus pecados. La Biblia dice que él vendría a unir el corazón de los padres con los hijos y el corazón de los hijos con los padres. Malaquías lo dice refiriéndose a Juan, a ese momento donde Juan vendría a predicar que Jesús era el Señor. Pero hay algo que Juan no entendía: la frialdad del pueblo de Israel. Durante miles de años ellos han estado esperando al Mesías. Y en ese momento histórico en que Jesús viene, la nación de Israel es juzgada por Roma. Pagan impuestos, son duramente castigados o juzgados. Había un medio ambiente hostil, un momento difícil en la nación de Israel. Y por otro lado, los hijos de Dios, el pueblo judío, no quería aceptar a Jesús, no volteaba a ver a Dios. Y Juan estaba profundamente enojado, contrariado. Wow. Juan tenía una expectativa acerca del Mesías. Juan tenía su propio discurso acerca de lo que Jesús, el Mesías, venía a hacer. Y escúchame bien, muchas veces nosotros tomamos conjeturas de acuerdo a las circunstancias que estamos viviendo, y quiero que entiendas el contexto de esto. Durante toda su infancia, durante toda su vida, Juan se movió en un ambiente religioso. Si bien es cierto que su madre Elizabeth y Zacarías, sus padres, eran hombres justos, él podía ver y voltear y ver cómo estaba el corazón de los demás sacerdotes, cómo era la religiosidad de los fariseos, de aquellos hombres que iban a las plazas, predicaban, hablaban, oraban en voz alta y levantaban sus manos y decían: yo no soy como ese pecador que está ahí. Pero por otro lado también veía cómo Roma les imponía su ley y eran pisoteados y tenían que estar obligados a caminar la segunda milla cuando un soldado le decía: ten mi carga y camina. Y la Biblia dice que ellos estaban obligados a caminar 1000 pasos y entregar la carga. Muchas cosas estaban sucediendo en el contexto en que Jesús viene por primera vez a este mundo. Y entonces Juan, en medio de esas cosas, crea su propia expectativa. Y dice en Lucas 3:17, él está listo, y quiero que pongan mucha atención porque este pasaje es muy importante. Lucas 3:17 dice: él está listo. ¿Quién? Jesús, el Mesías, está listo para separar el trigo de la paja con su rastrillo. Luego limpiará la zona donde se trilla y juntará el trigo en su granero, pero quemará la paja en un fuego interminable. Wow. Juan tenía la expectativa de que el Mesías venía a juzgar, venía a castigar, venía a separar el trigo de la cizaña y terminar de una vez por todas con aquellos hostigadores romanos y con esa clase religiosa que estaba realmente recalcitrante,
cerrada al poder de Dios y al entender que Jesús estaba ahí, el Mesías. Y entonces él tiene una expectativa. Y una expectativa es muy poderosa. Quiero que entiendas eso. Porque finalmente son tus creencias y es lo que tú estás esperando que suceda. Y cuando tú tienes una expectativa muy grande acerca de tu esposo, acerca de tus hijos y lo ves que fracasa, tu mundo se cae. Tus expectativas se caen. Y entonces eso produce dolor. ¿Sí me estás entendiendo, iglesia? Sí. Y entonces Juan, viendo todo su entorno, dice, él está listo para separar el trigo de la paja con su rastrillo. Luego limpiará toda la zona donde se trilla y juntará el trigo en su granero, pero quemará la paja en fuego interminable. Wow. De alguna manera, las situaciones que vivía Juan definieron su expectativa de lo que iba a suceder. Yo desearía tanto que esto sucediera. Ante esto que estoy viendo, lo mejor que pudiera pasar es que Él venga con un látigo, venga con un fuego abrasador, venga y destruya a nuestros enemigos. Y eso empezó a formarse una idea en el corazón de Juan, de este hombre que era un profeta de Dios, que había nacido con un destino increíble. Wow. Y creo, iglesia, que nosotros somos igual, ¿sí? Nos formamos expectativas a causa de nuestras situaciones que estamos pasando y deseamos tanto que le caiga un piano encima a nuestro marido porque no nos podemos reconciliar con él. Nadie se rió. Es que está medio chusco un piano, pero sí que lo atropelle un tren. Eso sería más factible, ¿no? Empezamos a hacer expectativas locas en nuestra mente. Empezamos a hacer conjeturas en medio de la tragedia, en medio del dolor. Empezamos a anhelar tantas cosas que pudieran suceder, que sería bueno que pasaran. Pero Dios no cumple antojos, pero sí endereza jorobados, ¿verdad? Dios no cumple antojos y Dios tiene un plan, iglesia. Y yo quiero que te des cuenta cómo las expectativas muchas veces transforman y trastornan nuestras decisiones. Ese es el punto al que quiero llegar. Cómo nuestras malas conjeturas pueden echar a perder un plan perfecto de Dios. ¿Por qué? Porque no quiero obedecer, porque no estoy de acuerdo con esto. Y no nos estamos dando cuenta que estamos siendo probados por Dios. Wow. Para saber dónde está tu corazón. ¿De qué se va a guardar tu corazón? Por eso la Biblia dice, guarden su corazón, porque en él nace lo más vil, es engañoso y perverso. Veamos hasta dónde pasó esto y cómo esto afectó la vida de Juan. Wow. Lucas 7, 18, 23 nos sigue contando acerca de la vida de Juan. Los discípulos de Juan el Bautista, dice Lucas 7, 18 al 23, le contaron todo lo que Jesús hacía. Le contaron que Jesús predicaba acerca del perdón. Le contaron que Jesús sanaba enfermos. Le contaron que Jesús liberaba demonios y hablaba de paz y hablaba de una promesa de vida eterna. ¿Y eso cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? Y entonces quiero que lo leas conmigo. Y entonces Juan llamó a dos de sus discípulos, seguramente los discípulos más fieles, los discípulos incondicionales de Juan, los más íntimos, y los envió al Señor para que le preguntaran: ¿eres tú el Mesías a quien hemos esperado? ¿O debemos seguir buscando
a otro. ¡Wow! ¿Te puedes imaginar eso? Un profeta, un milagro, desde niño apartado, estaba confundido. Juan no entendía lo que estaba pasando y ahorita te digo más. Juan estaba en la cárcel. En ese momento cuando Juan recibe el informe de lo que estaba haciendo Jesús y llama a sus 2 discípulos para que vayan y pregunten. Y le pregunten a Jesús, no a los discípulos. Los envió al Señor. No los envió al Señor Pedro. Los envió al Señor Jesús. Vayan y pregúntenle al Señor. ¿Eres tú el Mesías a quien hemos esperado o debemos seguir buscando a otros? Juan estaba en la cárcel. Juan estaba sufriendo en la cárcel. Juan estaba encerrado en la cárcel por Herodes porque Juan le juzgaba y hablaba porque le decía que era un adúltero porque se había metido con Herodías, la esposa de su hermano Felipe. Y a causa de Herodías, la esposa de Felipe, Juan estaba en la cárcel y él estaba sufriendo mientras afuera había una gran campaña, había milagros, habían cosas y él se cuestionaba y decía, si Jesús fuera el Mesías, yo no estaría aquí encerrado, yo no estaría aquí sufriendo, yo no estaría aquí entre cadenas. ¿Por qué si Jesús es el Mesías? Yo estoy pasando por esto. ¿Y cuántas veces tú y yo no hemos dicho lo mismo? ¿Por qué estoy pasando por eso? Si Jesús realmente fuera el Mesías, si Jesús realmente fuera el que estamos esperando, lo primero que haría es matar a estos infelices que me tienen aquí castigado injustamente por predicar la verdad. Herodes era un adúltero. Juan está confundido. Wow. Dice, los discípulos de Juan encontraron a Jesús y le dijeron, Juan el Bautista nos envió a preguntarte, ¿eres tú el Mesías de quien hemos esperado o debemos de seguir buscando a otro? En ese preciso momento Jesús sanó a muchas personas de enfermedades, dolencias y expulsó espíritus malignos y les devolvió la vista a muchos ciegos. Luego les dijo a los discípulos de Juan, regresen a Juan y cuéntenle lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos caminan bien, los que tienen lepra son curados, los sordos oyen, los muertos resucitan y los pobres se les predica la buena noticia. Y agregó, Dios bendice a los que no se apartan por causa mía. Y la Reina Valera dice, bienaventurados aquellos que no hayan tropiezo en mí. Wow. Wow. Los discípulos entonces regresan con Juan. Díganle que lo que está pasando. Yo no he venido a juzgar al mundo, sino para salvarlo. La expectativa que tenía Juan era muy diferente a la realidad, iglesia, y eso es muchas veces lo que sucede en nuestras mentes pequeñas. Tenemos un cuadro totalmente distinto de la realidad. Llegamos a conjeturas tan baratas, tan complejas. ¿Por qué? Porque estamos envueltos en un problema y cuando estás envuelto en un problema llegas a deducciones equivocadas. ¿Sí me estás entendiendo? ¿Sí? Y era Juan el Bautista, no era cualquier fulano, no era un recién convertido. Ahora, yo no estoy juzgando a Juan, líbreme Dios. Yo estoy juzgando la naturaleza humana, nuestra naturaleza, nuestra condición, incluyéndome. ¿Cómo somos llevados por las circunstancias,
por los problemas y llegamos a conjeturas equivocadas al punto de dudar de Dios y preguntar, ¿eres tú el Cristo? ¿Eres tú el que esperamos? ¿Eres tú el Mesías? ¿O esperamos a otro? ¡Wow! Increíble. Y Jesús dice, bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Bienaventurado el que entiende la obra de Dios. Porque en nuestra mente, quiero decirte, tropezamos y caemos. En nuestras deducciones lógicas este merece el castigo. Este merece la muerte. Este es un desgraciado. ¿Sí o no? Pero por otro lado, Dios tiene misericordia. Pero por otro lado, Dios viene a libertar. Pero por otro lado, Dios viene a sanar. Pero por otro lado, Dios viene a decir, aquí hay vida, hay esperanza. Antes del juicio hay gracia de Dios. ¿Alguien está escuchando eso, iglesia? Venga. Wow, Marcos 6:17 dice, pues Herodes había enviado soldados para arrestar y encarcelar a Juan para hacerle un favor a Herodías. Él se casó con ella a pesar de que su esposo era esposa de su hermano Felipe. Finalmente Juan muere degollado, decapitado. No hay un funeral. No hay grandes personalidades ahí. En su funeral no hay café, no hay una capilla ardiente que esté clamando con voces de júbilo. Este hombre era un profeta, era un hombre de Dios. Juan cumplió su propósito, presentar a Jesús. Juan cumplió su propósito, ser el hombre que presentó al Hijo de Dios en esta tierra. Amén. Wow. Podemos tropezar en conclusiones lógicas, iglesia, y apartarnos de Dios y tirar la toalla. Podemos. ¿Se lo hizo Juan? Podemos. Y lo mismo le pasó a los que iban camino a Emaús. Llegaron a conclusiones equivocadas. Lo mismo le pasó a los discípulos y a las mujeres de Jesús. ¿Por qué no las podemos juzgar? Porque nosotros actuamos muy diferente cuando estamos bajo presión. Y Dios sabe que vamos a actuar así, iglesia. Y Dios no nos desecha aún que nos equivoquemos. Amén. Porque entiende nuestra naturaleza humana. Nos equivocamos, llegamos a conclusiones equivocadas. Y quiero nada más leer un pasaje precisamente de ese proceso del camino a Emaús. Lucas 24:21 dice, nosotros teníamos la esperanza de que fuera quien el Mesías, que había venido, ¿para qué? ¿Para qué había venido? Lo pueden poner Lucas 24:21, para rescatar a Israel. Para muchos judíos, quiero decirte, no solamente Juan, para muchos rabinos, para mucha gente estudiosa de la ley, ellos tenían la esperanza de que el Mesías, una vez que viniera, los iba a rescatar de sus enemigos. ¿Sí? Al mismo tiempo, y esto entonces era una creencia de muchos. Y entonces al no suceder, ¿qué onda? No entiendo. Mejor suelto la toalla. Wow. Veamos otro ejemplo. Les dije que hay 3 ejemplos, ¿no? Job. Wow. Todos conocemos la historia de Job. Dame 3 minutitos. Job fue un hombre recto delante de Dios. Y quiero que pongan mucha atención. Job no maldijo a Dios en medio de la prueba. Mantuvo una expectativa correcta. Fíjate bien, porque te va a pasar. Te va a pasar, te ha pasado 1000 veces, has cambiado de iglesia, te has tropezado muchas veces,
has tenido caídas espirituales, te has vuelto a levantar, pero mucho del problema por el cual va a pasar es por eso que te estoy predicando. Porque has llegado a conclusiones equivocadas. Has dicho, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Si fuera Él ya me hubiera sacado de estas. Pero tenemos que aprender a conocer a Dios como lo conoce Job. Dice Job 1:22, y ahí le voy a pedir que me ayuden rápido, voy a pasar los textos muy rápido. Job 1:22 dice, a pesar de todo, Job no pecó porque no culpó a Dios. En un día Job perdió a sus hijos, perdió al ganado, perdió a sus peones, perdió sus casas. Lo único que no perdió fue a su vieja, ¿verdad? Sí. Todo lo perdió en un día, ¿sí? Pero la Biblia dice que ese hombre, a pesar de todo, no pecó porque no culpó a Dios. ¡Wow! Job 2:10 dice, sin embargo, Job le contestó, hablas como una mujer necia. ¿Aceptamos solo las cosas buenas porque vienen de la mano de Dios y nunca lo malo? A pesar de todo, Job no dijo nada incorrecto. ¡Wow! Expectativa correcta. Esperar de Dios lo bueno y también esperar lo malo. Ambas vienen de parte de Dios. No te asustes, no cambies tu expectativa, no te cambies de canal, porque algo no está saliendo como tú quieres que salga. Amén. Job 1:21 nos habla de cómo la expectativa de Job no estaba basada en su justicia, no estaba basada en terceras personas, no estaba basada tampoco en las circunstancias, porque iglesia, las circunstancias cambian para bien y para mal. Estaban basadas en el carácter de Dios. Escúchame bien, la expectativa correcta está basada en el carácter de Dios. Dilo conmigo, la expectativa correcta está basada en el carácter de Dios. Y Dios es soberano, Él puede hacer lo que le dé su gana. Él dice que ¿acaso voy a recibir de Dios solo lo bueno y no lo malo? ¿Acaso, mujer necia, quieres que maldiga a Dios? Porque cuando recibimos lo bueno no maldecimos a Dios. Wow. Y Job 1:21 concluye diciendo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo entraré cuando me vaya. El Señor me dio lo que tenía y el Señor me lo ha quitado. Alabado sea el nombre del Señor. Wow. Esa es una expectativa correcta. Sentarte, tu expectativa no puede estar fundada en todo lo que les dije al principio de la introducción. Tiene que estar basada en el carácter de Dios. ¿Dónde está el carácter de Dios? En la palabra de Dios. Tienes que conocer la palabra de Dios. Tienes que conocer a Dios. Job dijo, antes de oídas te conocía, pero ahora mis ojos te ven. Amén. Tienes que conocer a Dios para no equivocarse. Jesús finalmente fue abandonado. No abandonó sus expectativas de agradar al Padre al obedecerle. Este es el tercer ejemplo muy rápido. A pesar de ser traicionado por Judas, su amigo de confianza era el tesorero. ¿Quién es el de confianza? El tesorero, ¿sí? Era su amigo de máxima confianza. Lo traicionó, lo vendió por 30 monedas de plata. Eso no cambió su expectativa. A pesar de que sus hermanos no le recibieron y en su muerte nunca los ves. Nunca ves a los hermanos ir al sepulcro de Jesús. Su familia no creyó en él. A pesar de que su familia no creyó en él, no cambió su expectativa. A pesar de que los de su propia nación lo sacrificaron y mataron salvajemente, no cambió su expectativa. Él dijo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen.
A pesar de que sus discípulos lo abandonaron y lo dejaron solo en la cruz, al morir, estaban escondidos y aterrados. No cambió su expectativa de agradar a Dios. Wow, quiero que entiendas eso muy importante. Finalmente quiero que pasen los músicos y vayamos a Primera de Pedro 4, 12 y 13. Y veamos que aquí escribe un hombre que tenía unos arrebatos increíbles. Pedro era cajeta, ¿sí? Pedro se cosía aparte, ¿sí? Algunos se rieron, ¿por qué? Porque se identifican con Pedro, ¿ah? Primera Pedro 4, 12 y 13 dicen, fíjense bien, es muy interesante lo que dice Pedro. Dice, queridos amigos, ¿no qué? No se sorprendan de las pruebas por lo que están atravesando, como si algo extraño les sucediera. Amigos, no cambien sus expectativas. No se dejen sorprender por el fuego de la prueba, porque Dios está probando su fe, su confianza, su expectativa. No la cambien por una prueba, por una situación difícil que no ven la respuesta. No duden de Dios. No digan, tú eres el Mesías realmente, sino más bien permitan que las pruebas y las circunstancias difíciles nos lleven a tumbar nuestras expectativas incorrectas, nuestras falsas expectativas. Amén. Quiero decirte finalmente que Job dijo lo siguiente. Mientras te pones de pie, te invito a que te pongas de pie, por favor. Job 19:25 dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. ¡Ja! Aleluya. Job tenía una convicción clara, iglesia. Job sabía que Dios lo iba a levantar. Job conocía a Dios. Job sabía que Dios tenía un propósito. Y él guardó el propósito en medio de la prueba, en medio de la dificultad. No maldijo a Dios, no buscó culpables, sino le dio gracias a Dios. No dudó en su corazón. Él dijo, aún yo sé que Él vive y Él me va a levantar de las cenizas. Amén. Amén, iglesia. Así que yo quiero que hoy vengamos delante del altar de Dios y echemos abajo esas expectativas negativas de nosotros mismos. Quitemos nuestra confianza en nosotros mismos, en la suerte, en las circunstancias, y podamos descansar en el carácter increíble de Dios, de un Dios que nos ama, de un Dios que es bueno, de un Dios que está pensando siempre hacerte bien. En la iglesia, Él murió en la cruz, dice, Él murió como un criminal, se hizo pobre para que tú fueras enriquecido. Ese es el carácter de Dios, hacerte bien. Aunque las circunstancias sean muy difíciles, quiero decirte que muchas son causadas por nuestro necio corazón, porque no alcanzamos a entender la obra de Dios. Pero si tan solo entendemos que el carácter de Dios es bueno para mí, entonces voy a quitar muchas cargas pesadas que hay en mi corazón. La confusión se irá. Padre, en el nombre de Jesús, ¿por qué no levantas tus manos, iglesia, en esta mañana? Le dice, perdóname, Dios, porque he llegado a expectativas y a conclusiones necias. En mi debilidad, en la prueba, he llegado muchas veces a dudar de tu existencia, Señor, a dudar si realmente esto vale la pena. Padre, pero hoy decidimos descansar en tu soberanía, Señor, descansar en tu carácter, saber que tú eres bueno, eres perfecto, eres justo, tú no cambias, Dios, y que nos amas con amor eterno, que nada nos puede separar de tu mano, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, Dios, porque puedo descansar en tu presencia, no en mis juicios ni en mis razonamientos,
Padre, te entrego mis razonamientos y mis expectativas en el nombre de Jesús, Señor.